¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacer el análisis del meta de OCG de su último formato y también vamos a estar revisando la lista que fue entregada para ellos hace unos cuantos días. En el video vamos a echarle un vistazo al juego competitivo de los últimos 3 meses para OCG, cuáles fueron los movimientos que fueron entregados en la lista, ausencias de esto mismo, qué espero ver para el futuro, implicaciones que podríamos tener para nosotros DCG y muchas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar con el video, su amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión. Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor déjenlo en los comentarios. Tampoco se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal. Hay múltiples formas de unirse y apoyar este proyecto, y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos mismos videos. Lo otro es que prácticamente toda la información que voy a estar plasmando en este video la estoy sacando de la página Road of the King. Si no están familiarizados con esta misma, es una increíble herramienta para poder estar sabiendo cómo se desarrolla el juego competitivo en Japón. Hacen reportes semanales, entregan listas, explican elecciones de cartas, tendencias y acaba siendo un excelente herramienta para poder saber cómo se desarrolla el juego en OCG. Antes de revisar la lista con la que jugarán el formato de abril a junio, vamos a echar un buen vistazo de cómo se vislumbraba su juego competitivo, y para poder tener el panorama completo haremos un vistazo rápido de cómo es que está luciendo su formato que está próximo a cambiar. Para lo que se desarrollaba en OCG debemos recordar los movimientos que tuvimos en la lista pasada, y considerando que OCG está a 1 o 2 formatos adelantados a nosotros TCG, entonces ellos ya lidiaron con muchos de los problemas que tenemos actualmente en TCG. Esto específicamente a través del uso del Destroyer Phoenix Enforcer como un monstruo jefe que no debería estar en la mayoría de estrategias, y también el uso del motor de Adventurer Token para poder acceder a una negación rápida. Los movimientos más significativos de la lista anterior fueron la prohibición de Fusion Destiny, cortando el uso de esta en conjunto de Anaconda para ir por semejante monstruo jefe, y la semilimitación de las piezas fundamentales para el motor de Adventurer Token, lo cual acaba funcionando como un paralelo de otros golpes que han tenido antes, como lo fue el Cypher Emgir Gamma. No obstante, al deshacerse del monstruo jefe más problemático y golpear el motor que todos los decks usan, entonces el formato pintaba para abrirse por completo. Sumado a esto, otras estrategias muy competitivas, de hecho las más potentes usando el motor Adventurer Token, fueron golpeadas, esto a través de los Phantom Knights con Torn Scales y Meow Meow Mew de los Prankits, bajando ambos a una copia e hiriendo el plan de juego y la consistencia de los mismos. Para lo que tuvimos para el formato, en pantalla estarán apareciendo los reportes que se entregan semana con semana. A través del paso de las semanas, los 3 decks más representativos y dominantes fueron por mucho Branded Despia, Adventurer Tenji y Floowandereeze. Le sigue de cerca sorpresivamente Drytron, y luego tenemos una cantidad considerable de estrategias que pudieron aparecer con una buena representación o dando sorpresas semana con semana. Estrategias como Lililusk Tri Brigade, Adamancipator, Sword Soul, Endymion, Therion y muchos otros. Hablando rápidamente de las 3 estrategias principales para poder también entender la siguiente sección, primero tenemos como el mejor deck del formato absolutamente a Branded Despia, que utiliza las cartas del Structure Deck Albaz Strike, próximo a llegar a nosotros TCG en abril, específicamente la Branded Fusion para poder ir por su monstruo jefe o para diversificar sus jugadas. Lo peculiar de este deck es que implementó el uso del motor Adventurer Token en todas las construcciones que tuvieron los mejores resultados, y este deck tiene una consistencia muy alta debido a tener 3 formas de acceder a la jugada de Branded Fusion. Estos a través de la misma magia Branded Fusion, de su Stratos siendo Aluber y de Branded Opening, que permite invocar este desde el deck, haciendo que se tengan 9 cartas para alcanzar dicha invocación, y gracias a su monstruo jefe y la negación ya mencionada, daban por una estrategia bastante simple pero muy agresiva para poder resolver la mayoría de los juegos. Luego tenemos el Adventurer Tenji, que sería la versión evolucionada o que busca usar lo mejor de Sword Soul. Este es un concepto bastante interesante por cómo busca generar sus combos. Lo primero es que los golpes a Crossout Designator y a Gamma en formatos anteriores han hecho que empezar los juegos sea mucho más vulnerable, provocando que se deba buscar una forma de poner una negación rápida en campo, y para esto se utilizan los 2 monstruos Tenji siendo Vishuda y Ashuna, ambos monstruos de nivel 7 y que se pueden poner en campo fácilmente al iniciar el turno. Cualquiera de estos dos en combinación del Red Rose Dragon, monstruo de nivel 3 Tuner, suman 10 niveles para la invocación de la Barone de Fleur, la negación necesaria para poder hacer esto desde muy temprano en los turnos. Luego, si Red Rose Dragon es usado como material de sincro, permite invocar otro Rose Dragon desde la mano o el deck, excepto este mismo, y con esto se traería al Rox Rose Dragon, la cual en su invocación normal o especial permite buscar una carta que mencione al Black Rose Dragon en su texto. Con esto se busca la Quick Play Basal Rose Shoot, que permite invocar un Rose Dragon desde mano o cementerio. Al usarla se traería de vuelta al Red Rose Dragon desde cementerio, y con 2 cuerpos en campo siendo un Tuner, se procedería a ir por la jugada de Halqifibrax, que a través de múltiples piezas termina con el combo de las cartas Sword Soul, pero buscando estas piezas maximizando los recursos. Este deck también es el motor de los Adventurer Token para poder poner esa negación rápida en campo, para que si la jugada lo permite se avance sencillamente por las jugadas de Halqifibrax y acabar exactamente en el mismo campo, pero le ayuda mucho que tiene muchas formas de poner una negación para que esta jugada pase no importa qué. El último de los decks es Floowandereeze, que increíblemente ha relucido mucho específicamente por sentirse como el deck más potente y que puede castigar de la forma más severa a los decks antes mencionados. Cartas como Maxi son inútiles contra este, dejando una gran pieza de sus juegos fuera de uso. Cartas que este deck usa de forma natural como Dimension Shifter castigan demasiado los decks mencionados. Tenji y sus múltiples jugadas necesitan usar o generar el cementerio en múltiples
tienes puntos, y Branded Despia, sea desde puntos simples como extensiones de la mano de Branded in Red, o que el costo de Mirror Jade, el monstruo jefe fusión de Branded, requiere mandar una fusión al cementerio como costo, genera que esta carta pueda jugar fácilmente sobre los otros decks. Elementos adicionales como el uso de Vanity's Emptiness, que muchas de las cartas Floowandereeze no tocan el cementerio jugando alrededor de esta, la búsqueda de Diddy Crow con Floowandereeze and Robina, sumado con algunos otros elementos como una consistencia considerable, el uso de cartas de increíble poder como Ryza de Mega Monarch y adicionales, lo colocaron como el tercer mejor deck del formato. Aun cuando la lista anterior sí hizo cambios en el juego dejando fuera a Prankids y a Phantom Knights por sus golpes y estrecha relación con las cartas de Adventurer Token, el golpe definitivo a Destroyer Phoenix Enforcer fue lógico para que desapareciera, pero no suficiente para que el motor Adventurer Token siguiera siendo usado. La evidencia es Tenji y Branded usándolo para sus propios objetivos. Habiendo hablado un poco sobre cómo lucía el juego competitivo de los últimos 3 meses, vamos a lo que entregó la lista. Primero, para las cartas prohibidas tenemos a Predaplant Berta Anaconda. OCG ha sufrido con el uso de esta carta desde la entrega de este en el Link Brains Pack 3. Monstruos jefes formidables como el Red Eyes Dark Dragoon, Destroyer Phoenix Enforcer, Mirror Jade de los Branded y el uso de muchas cartas a través de esta le valieron suficientes problemas como para que por fin reciba un golpe. Seguirá dependiendo de la opinión de cada jugador sobre este y su justicia, pero hay múltiples cartas en la lista que están allí precisamente por la existencia de esta carta y por fin se dio el golpe. La otra es Imperial Order, sea que simula el movimiento dado por TCG y por la forma en que podía finiquitar los juegos, se quita una de las cartas más poderosas de Floodgate del juego, lo cual es bastante peculiar si tenemos en mente que Vanity's Emptiness es una carta que existe en OCG desde hace un tiempo y la aproximación fue a este. No es un movimiento ajeno a nosotros viendo cómo puede decidir los juegos y se deshacen de la misma. Hay que recordar que esta carta se hace mucho más potente cuando se está emparejando con campos que el juego competitivo puede entregar de forma simple. Para las cartas limitadas, para las dos que están cayendo, primero tenemos las dos piezas principales del motor de Adventurer Token, siendo la Water Enchantress of the Temple y el Rite of Aramesir. Mencionaba al inicio del video que este movimiento hacía paralelo de otros golpes que OCG dio hace unos cuantos formatos a otras de las cartas o motores que estaban siendo usados en todos los decks. Cartas como Crossout Designator o Cyframe Gear Gamma les permitían jugar sobre interrupciones de forma muy cómoda. Esto pone al motor en su punto más vulnerable y con solo dos piezas naturales para acceder a este, parecería que por fin le dan fin al uso de este como un motor, aunque recordemos que la Water Enchantress se puede usar desde cementerio, por lo que no descartaría el uso de esta a través de algún motor u objetivo para poner esta rápidamente allí. Han pasado dos formatos desde el lanzamiento de este pequeño motor, pero es suficiente para que se den semejantes golpes. La otra carta limitada es Fusion Destiny, que sale de las prohibidas. La lista pasada tuvimos la prohibición de esta debido a cómo era utilizada por la gran mayoría de estrategias para obtener semejante monstruo jefe con el Destroyer Phoenix Enforcer. Al estar prohibida con esta lista Predaplant Berta Anaconda, para poder acceder a este o cualquier estrategia o carta de fusión para generar semejante ventaja, se tiene que estar robando, y esta a una copia exigiría usar dos cartas de tipo Garnet para poder sacar el provecho del último objetivo de Berta Anaconda. Es excelente para los jugadores de Hero recuperar una de sus mejores piezas, considerando que pueden usarla en cualquier punto con buenos resultados, y podría ser el inicio de la salida de muchas cartas que no pudieron coexistir al mismo tiempo que con Berta Anaconda. Para las semilimitadas, primero tenemos las que reciben golpes. Tri-Brigade Fractal pasa de 3 a 2 copias. Este en conjunto de la carta Edlic y el poder de robo habla sobre cómo se está intentando cambiar el formato. Desde la aparición de Tri-Brigade hemos visto golpes a múltiples cartas que utilizaba este arquetipo, cartas como los Zodiac, búsquedas con Tenki e incluso un golpe indirecto si se quiere ver así con Zeus. Es increíble que se esté dando este golpe, pero es bastante claro que se quiere un cambio con esto. Luego tenemos Pot of Prosperity, sigue los cambios de la Pot of Desires. Las cartas genéricas de poder de robos son unas que hemos estado viendo ser usadas en muchísimos decks, incluso por el funcionamiento de esta tenía lugar en las 3 estrategias más competitivas del formato que ya explicamos, y sea por su potencia que se quiere limitar la consistencia y o el uso en los decks, no sería difícil que esta pudiera continuar su camino a las limitadas, como lo vimos con Pot of Desires, precisamente por la capacidad de robo que da. Branded Opening es la atención a la estrategia de Branded, lo cual tiene bastante sentido por múltiples puntos. Uno es que esta carta ha estado legal desde la entrega del Dawn of Majesty, evidentemente se hizo muy importante con la entrega del Structure Deck Alba Strike en OCG y por ende se da el golpe. Al ser su quick play para poder ir por su buscador, tiene sentido golpear la consistencia del deck, pero no solo esto, ya que esta traía de forma especial a Aluber, jugaba alrededor de la restricción que ponía de no usar efectos de monstruos invocados de forma normal por el motor Adventurer Token, así que da también para prevenir esta pequeña interacción. Por último, la carta pide un costo, lo que muchas estrategias podrían sacar ventaja de esto mismo para mandar piezas específicas al cementerio. No se tocan las cartas nuevas y se le da la oportunidad a los Despia de continuar en el formato con una carta menos e idealmente sin cartas ya golpeadas y mencionadas. La última de las que es golpeada es Elixir of Scarlet Sanguine, misma lógica que Fractal. Se pedían golpes estas estrategias hace un tiempo y por fin se están entregando. En esos respectos, poner una carta menos se siente como algo bastante simple, pero también con el golpe de Cursed Land, la representación de este deck debería descender. Para las cartas que están saliendo, primero tenemos Orcust Harp Horror. Este es posiblemente uno de los movimientos más interesantes. Orcust es y fue un arquetipo increíblemente competitivo, sea que fuera usado como un motor o como un arquetipo en solitario. Las últimas versiones del deck involucraban el uso de Predaplant Berta Anaconda para poder ir por el Red Eyes Dark Dragoon, y sin estas piezas en el juego se le da la oportunidad
controlada al deck. A 2 copias y aún con Girsu su Armageddon Knight temático a 1, parecería que está controlada la situación, pero al ser un motor y lo que puede ofrecer al final, más considerando que el máximo auge de Orcust fue sin Girsu, podría darse la repetición de este, por mucho uno de los movimientos a los que tenemos que estar más pendientes para el futuro. El siguiente es el Wind Up Carriers and Mighty. Este se siente como un movimiento bastante atrasado. Ha pasado mucho tiempo desde que Wind Up significó un problema e incluso con esta carta 2 copias solo se ganan más posibilidades de poder hacer jugadas más extensas. No tiene un impacto claro considerando que de lo poco que podrían ganar sería una jugada de Xyz más potente como el uso del Utopic Draco Future, pero sus líneas de combos son las mismas, solo ganan un cuerpo de forma adicional. Hay que recordar que no tienen a Hunter como lo tenemos en TCG. Luego tenemos la Harmonizing Magician. Los péndulos tienen bastante tiempo que no hacen nada por el juego competitivo, lo cual es impresionante considerando que tienen todas las piezas legales en OCG. Este movimiento favorece el tener esta carta en mano para poder generar más extensiones con su efecto, y no parece que vaya a tener un impacto significativo. Muchos jugadores también han mencionado que esta carta está semilimitada en Master Duel y que muchos movimientos acaban reflejando que no generaría ningún problema. La siguiente es el Night Assailant. Hasta antes de saber que esta tendría una errata, parecería el movimiento tipo de Raigeki a 3 copias que tuvimos en TCG, movimientos que ningún jugador hubiera esperado y que podría tener resultados interesantes. La errata entregada a esta carta lo restringe a no recuperarse a sí mismo, deteniendo cualquier tipo de uso o loop que pudiera ser pensado para este. Se suma a las cartas increíblemente potentes y simbólicas que tuvimos en el juego y que gracias a su errata se convierten en cartas inútiles. Trishula Dragon of the Ice Barrier es otro de los movimientos extraños considerando la evolución del juego y su velocidad. Este estaba previamente a 3 copias en la era Link por la dificultad que presentaba el uso de los links, y se puso de vuelta a 1 controlando la situación con la mayoría de sincros que en papel podrían dar problemas con esto. No hay una estrategia clara con la cual se pueda sacar provecho, e incluso debido a pedir al menos 3 materiales se siente como un movimiento que eventualmente la pondrá a 3 y que muy seguramente seguiremos pronto. The Beginning of the End. OCG tuvo muchos problemas con esta carta en el tiempo en que los Danger eran muy utilizados para acceder a sus diferentes estrategias de FTK, provocando la prohibición de Cannon Soldier y de otras cartas que pudieran generar daño por efecto. Hace muchísimo tiempo que ninguna estrategia de oscuridad usa esta debido al altísimo requerimiento de la misma y debe ser la misma razón por la cual está saliendo. Raigeki pasa de 1 a 2 copias, paralelo del movimiento que tuvimos en TCG. A estas alturas pareciera que también TCG demuestra qué tipo de movimientos se pueden dar sin muchas más complicaciones. Es una carta muy potente que puede resolver juegos, pero que la activación de la carta en solitario no significa nada. Sumado a esto, las estrategias más competitivas tienen formas de jugar a pesar de esta o incluso de poder generar recursos aun cuando esta resuelva. Por último tenemos el Divine Wind of Miss Valley. Se fue limitada hace muchísimos años debido a un FTK que existía. Desde ese momento se han dado muchos movimientos de cartas que involucraban esta jugada. La prohibición de Stratos y que incluso esta carta ya está liberada. El Ancient Fairy Dragon que ha estado prohibido desde hace muchos años. El Genex Ali Birdman limitado desde siempre. Por lo que no había más motivos para considerar esta carta un problema. Es interesante con ciertas cartas y estrategias y a pesar de que no es una vez por turno, requiere construcciones muy específicas para poder aprovecharla. Por último, para las cartas liberadas, primero tenemos a Altergeist Multifaker. Altergeist no ha tenido buenos resultados en mucho tiempo. Este es un intento de darle más piezas de vuelta y que obtengan un poco más de poder. Hay que recordar que este deck fue mucho más prolífico en OCG debido al increíble juego de control que obtienen con Maxi y que incluso otras cartas del deck estuvieron en la lista. El meta actual no parecería tener un problema con esta, al menos por la evidencia que tenemos desde TCG, pero también hay otros paralelos que se dan con esta liberación y la pregunta de por qué no se han movido. Memories of Hope se dio en el formato en el que apareció el motor Numeron debido a la impresionante ventaja en mano que podía dar esta carta. Rápidamente el motor quedó en el olvido con la desaparición de Sexal, y aun cuando tuvo jugadores entusiastas que lo usaron con otros motores como Edlic, estos jugadores rápidamente cambiaron estrategias un tanto más potentes, por lo que dicho movimiento se sintió bastante severo en su tiempo, pero por la ausencia de cualquier jugada significativa es lógico que se acabe liberando. A Hero Lives es un increíble apoyo a la temática de Hero, lo cual tiene mucho sentido considerando las cartas vistas en Power of the Elements y que no sería difícil que incluso muchas más cartas fueran entregadas en el futuro próximo. No tiene viabilidad competitiva, aunque sí le mejora muchísimo la potencia. No sería raro que con tantas piezas llegue a tener muchos mejores resultados, pero en sí, el deck en solitario como tal tiene campos demasiado endebles. Y por último tenemos Metaverse, carta que estaba limitada y que comenzó poco a poco su salida de la lista, ya que los campos más problemáticos del juego están prohibidos o limitados. Tuvo mucho protagonismo cuando Mystic Mine apareció en el juego, pero desde la aparición de este y el estado en la lista de la mayoría de los campos es más para apoyar a las estrategias que usan o necesitan un campo y no para castigar o favorecer el uso de los que causan muchos más problemas. Vamos a pasar ahora a la parte de lo que sería el análisis. Lo primero y que llama muchísimo la atención son los golpes entregados al motor del Adventurer Token, y no es específicamente porque no supiéramos que estas cartas tendrían que recibir un golpe, pero sí acaba siendo sorprendente que se acaben entregando movimientos inmediatos. Del lanzamiento del constructor de decks Grand Creators para Japón, para el formato siguiente, para la siguiente lista, se dieron golpes a este motor poniendo las 2 cartas principales a 2 copias, y para el siguiente formato, para la lista que estamos revisando, se están poniendo estas cartas limitadas. OCG siempre se ha caracterizado por estar entregando golpes bastante severos contra las cartas y estrategias que acaban generando problemas. No obstante, cuando se trata de motores acaba siendo un tanto laxo. Primero se acaban dando golpes a cartas o estrategias
estrategias que hacen que estos motores acaben siendo muy potentes y poco a poco se acaba dando el movimiento al motor. Acaba siendo impresionante que se dé el golpe específicamente a este motor. Es algo que no habíamos visto en muchísimo tiempo en OCG, que habla de la potencia y de cuántas estrategias lo estaban utilizando. Incluso con la limitación de este motor ahora está en su peor estado. No obstante, no me sorprendería que todavía se encontrara alguna forma como poder estar enviando a la Water Enchantress al cementerio, poder removerla, poder estar obteniendo esta negación tan importante y que ayuda a tantas estrategias, y que incluso para la siguiente lista se tenga que estar dando un golpe incluso mucho más severo. Esta lista acaba siendo muy rica y bastante variada. Lo más interesante de esta es que no está entregando golpes definitivos a alguna de las estrategias que tengamos. Sí está dando golpes a la consistencia, sí está dando golpes específicamente a interacciones y a motores que están utilizando la mayoría de las estrategias, pero en sí los golpes a las estrategias mismas son bastante pequeños, por lo cual idealmente tendrían que estar experimentando un cambio de formato. Pero como precisamente no se aniquilan las estrategias más importantes, vamos a tener que ver si estas pueden resistir el golpe o si incluso estas acababan siendo formidables porque tenían acceso a estas cartas tan injustas que ya no van a estar disponibles. Es bastante peculiar que se dieran golpes a motores, cartas de poder e incluso estrategias, pero no se diera ningún golpe para la estrategia de Flugwandereeze, y esto se podría deber a dos factores. Uno es que Flugwandereeze en realidad no tiene una potencia tan alta como para considerarlo un problema, y se le va a dar la oportunidad para que avance el siguiente formato. Se acaba siendo que es una estrategia bastante potente, bastante capaz, pero resulta que era bastante utilizada porque le hacía frente de una forma bastante específica a los decks meta que teníamos en este formato, convirtiéndolo en una suerte de antimeta. Entonces para el siguiente formato que se acaben vislumbrando nuevos decks, estos tendrían que acabar desapareciendo. Lo otro, aunque no parece muy posible, es que se tengan planes para Flugwandereeze en el futuro. Hay que considerar que la estrategia de Flugwandereeze recibió un golpe indirecto a través de Pot of Prosperity bajándolo 2 copias, lo cual acabaría dañando un tanto la consistencia, que es precisamente el principal problema de esta estrategia. También el golpe que se está entregando para la estrategia Branded acaba siendo bastante interesante. Se dio un golpe a Branded Opening, es decir, no se están tocando ninguna de las cartas que hicieron su debut en el Structure Deck, por lo cual quizás vayamos a ver este mismo movimiento si acaba siendo un problema para nosotros TCG. Tiene también mucho sentido que a pesar de que acabó siendo la mejor estrategia durante todo el formato, siempre estando en primer lugar sobre los otros decks competitivos que mencionamos, esto acaba siendo por la existencia de Predaplant Berta Anaconda o por el mismo motor del Adventurer Token. Ahora sin estas cartas, la estrategia de fusión, la estrategia de Branded o en lo que sea que se acaben convirtiendo van a tener que acabar demostrando su valía. Si siguen siendo igual de potentes como lo vimos en este formato que acaba, van a tener que recibir un golpe mucho más severo en el futuro, muy seguramente a Branded Fusion o quizás a alguno de sus starters principales, pero para lo que se está entregando para este formato van a tener que probar su valía. También se dieron golpes a estrategias que ya llevan bastante tiempo siendo competitivas, lo cual es algo que no vemos de forma regular en OCG. Usualmente el trato que se da a las estrategias competitivas en OCG es que se empiezan a dar los golpes poco a poco para que estas pierdan potencia, pierdan consistencia y eventualmente con el lanzamiento de nuevo producto o con la aparición de nuevas cartas, estas se acaban olvidando o simplemente se quedan como estrategias no tan competitivas. Llama mucho la atención que se den golpes específicamente a la estrategia de Tri Brigade y de Edlic, que a pesar de que no tuvieron tan buena representación en este formato que va terminando, sí se les entregaron golpes, y estos golpes se podrían estar explicando precisamente del por qué Berta Anaconda entró en la lista. Acaba siendo una carta que le cuesta la vida a muchísimas otras cartas. Por la parte de Edlic, si bien los golpes han sido muy puntuales esta misma estrategia y este no ha provocado un golpe a otras cartas, por la parte de Tri Brigade tuvimos los golpes a Zodiac, podríamos incluso considerar un golpe indirecto a Zeus consecuencia de estos mismos, la limitación de Fire Formation Tenki y podríamos incluso tener muchos más para el futuro. Por lo cual, teniendo esto en mente, acaba siendo algo bastante lógico, pero considerando cómo se le da el trato normalmente a las estrategias que eran previamente competitivas, sí acaba llamando mucho la atención. También es bastante peculiar que se acaban dando ciertas liberaciones de algunas cartas de decks que en OCG fueron bastante potentes, pero que al mismo tiempo todavía se están conservando algunas cartas en la lista. El ejemplo claro que tenemos en la lista es Saltergeist Multifaker y Orcus Harp Horror. Estas dos cartas y sus estrategias mismas fueron increíblemente competitivas en su tiempo. No obstante, surgen dudas lógicas sobre si estas todavía podrían llegar a tener tanta potencia como para justificar tenerlas en la misma lista. Y teniendo esta misma lógica en mente, es bastante extraño que otras cartas como el ABC Dragon Buster, que nosotros en TCG tenemos completamente liberado, todavía estén en la misma lista y no se vea para cuándo van a recibir más copias de este. El golpe entregado a Pot of Prosperity es bastante lógico cuando estamos revisando cuáles fueron los movimientos de las listas anteriores. OCG ha comenzado a golpear cartas bastante genéricas, sean cartas que ayudan a jugar contra interrupciones o las interrupciones mismas. Ejemplos de esto tenemos al Cypher Emgir Gamma, que está limitado en OCG, o también Crossout Designator al mismo número. Es bastante peculiar que Pot of Prosperity haya recibido la semilimitación, considerando que Pot of Desires ya está limitado, y si el uso de Pot of Prosperity no acaba disminuyendo, cosa que se tendría que acabar dando porque no hay una buena razón para poder estar reduciendo el número de esta misma, entonces para la siguiente lista esta va a acabar limitada. OCG tiene la gran virtud de que cuando por fin se están entregando ciertos golpes a ciertas estrategias o a ciertas cartas, y
Inmediatamente están revisando cuáles fueron las cartas que fueron golpeadas previamente y las acaban liberando. El ejemplo para esta lista tuvimos a Predaplant Vert Anaconda. Una vez que esta carta acaba siendo prohibida, entonces todas las cartas que fueron golpeadas inmediatamente o en tiempos recientes precisamente por esta carta pueden acabar saliendo, y es el caso de Fusion Destiny. Incluso no me sorprendería que para el futuro otras cartas de fusión que acabaron pagando con su vida precisamente por la existencia de este link tan genérico puedan llegar a ser liberadas para los siguientes formatos. Esto incluso es una práctica que hemos visto recientemente en TCG y acaba siendo algo excelente. Night Assailant es otra de esas cartas que reciben errata y no se vuelven ni la sombra de lo que llegaron a ser algún día. Va a depender mucho sobre su opinión sobre las erratas, sobre si estas se deberían de estar dando, sobre si se deberían de entregar cartas nuevas basadas en el efecto anterior, como lo acaban siendo los casos de Giant Runade y Hate Runade. No obstante, esta acaba recibiendo una errata, ahora acaba siendo una carta completamente irrelevante y esta va a acabar alcanzando el estatus de liberada en el siguiente formato. No obstante, acaba siendo algo bastante peculiar que recibimos la reimpresión de este hace unos cuantos días a través del Hidden Arsenal capítulo 1, por lo cual entonces esto nos acaba confirmando que esta reimpresión estuvo planeada para que los jugadores viejos, los jugadores interesados en estos formatos alternativos como acaba siendo el Time Wizard, pudieran obtener esta carta en una buena rareza y con el efecto anterior. Esto nos da la confirmación de que esto fue completamente planeado teniendo esto en mente, y no sería difícil que para otras cartas, sea que vayan a recibir una errata o que simplemente necesitan una reimpresión para poder hacer que otros formatos alternativos se hagan mucho más accesibles, vayamos a tener reimpresiones de estas cartas en los productos del futuro. Fue una lista de lo más interesante. De nuevo, ninguna de las estrategias como tal recibió un golpe severo, pero sí lo hicieron cartas de poder, motores y cartas que otras estrategias no deberían de estar utilizando en primer lugar, por lo cual en papel este formato está completamente abierto, y el mejor deck para el siguiente formato tendría que ser uno que puede estar conllevando este golpe sin ningún problema, o incluso no sería raro que esto abriera las puertas a alguno de los arquetipos que van a ser entregados en los siguientes 3 meses. Sobre qué impacto y o movimientos de esta misma lista de OCG podrían llegar a nosotros TCG es algo bastante difícil de contestar. Lo primero es su amable recordatorio de que son juegos completamente diferentes. Esto lo pueden estar viendo desde las cartas que tenemos disponibles, cartas que todavía nos hacen falta en llegar y que OCG ha tenido por años, las diferencias en las listas con cartas impresionantes como Maxi, o incluso llegando a ejemplos de cartas que fueron increíblemente problemáticas para nosotros TCG y que se fueron prohibidas inmediatamente. Ejemplos para esto tenemos a Block Dragon, Eva, Union Carrier o incluso el número 86, el Heroic Champion Rongominiad, que son cartas que tan pronto comenzaron a tener uso, comenzaron a tener un brillo a través del juego competitivo, estas se fueron prohibidas inmediatamente y que OCG tiene liberadas por completo. Al mismo tiempo, nosotros TCG tenemos algunas cartas que están olvidadas por el tiempo, que sabemos que tienen muy buena potencia, pero que no hay necesidad de estarles dando un golpe de forma prematura, o los formatos en los cuales fueron problemáticas ya pasaron. Los mejores ejemplos de esto tenemos a la Divine Sword Phoenix Blade o el ABC Dragon Buster. La primera está prohibida, la segunda limitada para OCG y que nosotros tenemos completamente libres. Dicho esto, para los movimientos que podrían o no pasar en conjunto de sus mismas lógicas, primero tenemos el caso de Predaplant Vert Anaconda. Lo hemos mencionado durante muchos momentos, esta carta se llega a ser problemática de formato a formato. En este momento es una carta que TCG idealmente tendría que estar conservando porque va a ser una de las mejores formas de hacer que las estrategias de fusión sean lo más potentes posibles, y considerando que tenemos ya en puerta la entrega del Structure Deck Albaz Strike para el mes de abril para nosotros TCG, entonces esta carta se tiene que estar quedando, pero como ya lo vimos con OCG, le acabaría costando la vida a muchísimas otras cartas y sería una que eventualmente se tiene que acabar yendo. Hay que recordar con esto que OCG está 2 formatos adelante de nosotros. Actualmente estamos lidiando con el problema del Destroyer Phoenix Enforcer en conjunto del Artifact Site y el motor del Adventurer Token. Estas interacciones, estos problemas son cosa del pasado para OCG, pero es específicamente con lo que estamos lidiando hoy en día nosotros TCG. El motor del Adventurer Token tiene que estar recibiendo un golpe sí o sí. Los resultados más recientes del YCS acaban demostrando que esta acaba siendo una interacción demasiado potente para el juego y muy seguramente se va a acabar dando este golpe. Y considerando que una reimpresión de Grand Creators tendría que estar al menos unos 6 o 9 meses en el futuro, esto prácticamente asegura que se le va a tener que dar un golpe a este mismo lo más pronto posible. Un golpe a Pot of Prosperity, considerando que Pot of Desires también tiene un golpe en los dos lados del juego, es algo que muy posiblemente se podría estar dando. No obstante, hay dos factores que tendrían que estar deteniendo esto por un tiempo o incluso de forma absoluta. Lo primero es que Pot of Prosperity solamente cuenta con su impresión original a través de Blazing Vortex entregado a inicios de 2021, y estando en 2022 esta va a ser una de las cartas que más impulsen los productos de reimpresión. Por ahora no sabemos dónde vaya a estar apareciendo esto. Tenemos muchos candidatos como Ghost from the Past de Second Haunting, el producto original de TCG entregado a mediados de año, la Megalata de este mismo año, Battles of Legend o lo que sea que se acabe convirtiendo, Maximum Gold. Hay muchos puntos en los cuales se podría estar entregando esta misma carta, pero acaba siendo una carta de poder de robo tan buena y que tantos jugadores y tantas estrategias pueden sacar provecho de esta misma, que primero tendrían que sacarle múltiples reimpresiones a esta misma antes de que se considere que se le puede dar un golpe para nosotros TCG. El otro punto es que OCG ha estado entregando de forma
forma regular golpes a cartas para interrumpir o para poder jugar contra interrupciones, y es una diferencia bastante clara a lo que tenemos nosotros TCG. Si bien en múltiples patrones TCG ha seguido esto dando golpes como a Dino Wrestler Pankratops, Red Reboot, Upstart Goblin y muchas otras cartas que tenemos en la lista, si siguiéramos este patrón entonces muchas otras cartas ya estarían en la lista, por lo cual esto podría acabar siendo otro punto a favor de por qué Poto Prosperity se va a quedar para nosotros TCG. Los golpes entregados a Tri-Brigade y a Edlic casi nos tendrían que dar la certeza de que estos van a estar recibiendo un golpe para nosotros TCG. Incluso estas estrategias ya fueron reimpresas, por lo cual la lógica que acabamos mencionando con Poto Prosperity, que todavía tienen que reimprimir esta carta para poder sacar el máximo provecho de la misma, ya no está aplicando para estas mismas estrategias, y sí se sienten como ausencias debido a que todavía son bastante competentes y todavía tienen muy buenos resultados en múltiples torneos, por lo cual no sería nada extraño que para la siguiente lista, cuando sea que se llegue a entregar esta misma, nos entreguen golpes a estas estrategias. Incluso no me sorprendería que no se acaben emulando los golpes a semilimitar estas cartas, sino que incluso se acaben limitando por completo. Y el último movimiento significativo que se podría considerar que se podría replicar a nosotros TCG es el de Orcust Harp Horror, ahora que está a 2 copias en OCG y que nosotros todavía lo tenemos prohibido. Aún con esto la estrategia de Orcust no ha representado ningún problema y la lógica dictaría que esta podría estar saliendo de la lista. No obstante, hay que recordar que tenemos diferencias fundamentales, como que OCG todavía tiene a Girsus o Armageddon Knight temático a una copia, lo cual acaba controlando demasiado el deck. Otro punto es que Orcust en sus últimas iteraciones estaba utilizando la Predaplant Vert Anaconda para poder estar accediendo a monstruos jefes formidables, y ya que todavía tenemos esta carta legal para nosotros TCG, si tuviéramos el regreso de Harp Horror a nosotros TCG, entonces podríamos ver el uso de este arquetipo o incluso como un motor para poder estar acabando en monstruos formidables como Red Eyes Dark Dragon o el Destroyer Phoenix Enforcer, por lo cual este movimiento se podría llegar a dar, pero hasta que acabemos emulando el golpe de Predaplant Vert Anaconda. A esto también hay que recordar diferencias fundamentales, como que OCG tiene Engage o Datgrass Lux Greener a 2 copias, son estrategias, son cartas que no son problemáticas para su formato, pero que por alguna razón para nosotros TCG estas continúan limitadas o incluso prohibidas, y no se ve para cuándo se podrían dar estos cambios. Para notas y comentarios finales, el formato que está a comenzar para OCG va a ser de lo más interesante, considerando que no se dieron golpes significativos a estrategias, pero sí a motores y cartas de poder. Esto entonces nos garantizaría que para la siguiente lista entregada para OCG, para lo que va a ser su juego de julio en adelante, tiene que estar golpeando una nueva carta que esté en absolutamente todos los decks, como podría ser el caso de Poto Prosperity, alguna carta que vaya a ser lanzada en el futuro próximo, alguna carta que se pueda adaptar a los formatos, o el otro caso que acaba siendo mucho más probable es que se acaben dando golpes a estrategias específicas porque son mucho más potentes y no dejan que otras estrategias puedan llegar a brillar. Por lo que sabemos de productos que van a ser entregados en el futuro para OCG, no hay nada en papel que pueda estar cambiando el formato. No obstante, el arquetipo de Labyrinth promete muchísimo, tiene un juego de reciclaje y una potencia impresionante, por lo que este podría ser uno de esos candidatos a ser bastante problemáticos para el formato que va a comenzar. Sobre qué esperaría para el siguiente formato, debido a que no he estado poniendo mucha atención a su formato durante los últimos meses, no hay una estrategia específica que crea que va a ser la cabeza del meta. No obstante, considerando los movimientos en la lista, hay dos que estaría revisando muy de cerca. El primero acaba siendo el deck de Warrior, que si bien como ya mencionamos no tienen acceso a la Divine Sword Phoenix Blade, el hecho de que tengan a Hero Lips a 3 copias da para que se pueda estar haciendo combo de una sola carta para poder estar accediendo a los combos de Isolde. Esta misma se puede estar convirtiendo en Halqifibrax y todavía hay muchísimos tuners que OCG tiene legal que nosotros TCG ya prohibimos y que podrían estar acabando en campos impresionantes. La otra estrategia acabaría siendo Sky Striker, que Imperial Order finiquitaba estos juegos por completo y eliminando la carta de tipo Floodgate que les daba el gane automático contra esta estrategia, y considerando que tienen 2 copias de Engage, entonces este deck promete mucho para el siguiente formato. Considerando lo que ha mostrado OCG durante los últimos 2 formatos, es un hecho que vamos a tener cambios en las estrategias más potentes que vayamos a tener para nosotros en el formato de TCG. Lo interesante de todo esto es cuáles van a ser los movimientos que se acaben dando para poder estar controlando estas problemáticas, pero que todavía se puedan estar conservando muchas estrategias muy atractivas. Actualmente tenemos el uso del Adventurer Token como el motor para poder poner una negación lo antes posible, y también estamos viendo el uso de Artifact Site en conjunto al Destroyer Phoenix Enforcer. Estas son interacciones que vimos hace 2 y un formato para OCG y que ya se dieron los golpes para poder estar corrigiendo esto. No obstante, y como ya mencioné en múltiples puntos, Predaplant Vert Anaconda es una carta que se tendría que estar quedando para nuestro formato para que el Structure de Calvas Strike sea lo más atractivo posible para su entrega, y de ser así entonces TCG tendría que estar entregando otros golpes para poder controlar las estrategias, estas interacciones que se sienten tan injustas en este momento y que todavía se pueda estar conservando valor en muchas de las estrategias que se nos van a entregar. De nuevo, son juegos completamente diferentes, y si bien en múltiples puntos han coincidido y hemos tenido paralelos de las cartas que se acaban golpeando, de los movimientos que se entregan, no hay forma en que podamos asegurar que los movimientos que estamos viendo en OCG pasen a nosotros TCG. No obstante, sí nos da una muy buena noción de cuáles son las cartas e interacciones que son consideradas
problemáticas. Cuáles son las cartas que golpean, cuáles son los decks que caen, cuáles son los decks que se levantan, cuáles son los decks del futuro. Y la idea de todo esto es que puedan tener esta información a la mano y que puedan estar aprovechando al máximo esta misma. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les pareció la lista entregada a OCG. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Cuáles son las estrategias más competitivas que esperan para el siguiente formato de OCG? ¿Y cuáles de los movimientos de la lista de OCG les gustaría que pasaran a nosotros TCG? Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.